espero que estén súper bien. Vamos con el cuento de hoy, que como ven es un story time que yo sé que a ustedes les encanta. Siempre me están preguntando cosas y pidiendo más story time, así que acá está uno que viví hace ya bastante tiempo, pero quiero compartirlo con ustedes porque considero que fue una experiencia bonita y a la vez rara. Y sí, como lo ven en el título, viví en una residencia religiosa. Más específicamente, una residencia que pertenecía al Opus Dei. Y estoy segura que muchas se van a estar preguntando, pero Andreina, ¿qué es el Opus Dei? Y voy a tratar de explicar todo esto con mis palabras para que se pueda entender mucho más. Pero por si acaso llega alguien por ahí que pertenezca al Opus Dei, o que sea católico, o no sé, lo que sea, y se sienta ofendido, yo la verdad es que lo que menos estoy buscando es ofender a nadie con esto. Por eso voy a hablar sobre este tema con el mayor respeto posible y basándome en mi experiencia, en lo que yo viví. Y obviamente antes de prender la cámara busqué toda la información necesaria para estar segura de las cosas que iba a decir. Pero bueno, sigamos con el cuento de qué es el Opus Dei. El Opus Dei simplemente es una institución. Yo personalmente lo llamaría una rama de la religión católica. El Opus Dei la verdad es que no tiene mucho tiempo. Lo fundaron en 1928. Parece como si estuviera en una exposición, pero bueno, el punto es que estuve leyendo, para que vean. Pero bueno, la fundó el sacerdote José María Escrivá. Voy a explicar un poquito más sobre el tema del Opus Dei para poder echarles bien el cuento y que me puedan entender. Es algo súper breve, así que tranquilos. Dentro del Opus Dei existen los sacerdotes, igual que en la religión católica, y por otro lado están los supernumerarios y los numerarios. Hay otros miembros más que se llaman agregados y numerarios auxiliares, que yo sinceramente no los conocía, así que no puedo hablar sobre eso porque no lo conocí. Yo sé que suena como personas que se dedican al tema de números, pero nada que ver. Los supernumerarios y supernumerarias son básicamente padres de familia. Son personas que se dedican a eso, a la familia, pero claramente pueden ejercer una profesión, pero siempre enfocados como en esa vocación de servicio, tanto el hombre como la mujer, si no me equivoco. Yo sé que existen muchas familias numerosas sin necesidad de pertenecer al Opus Dei, pero en este caso las parejas que son supernumerarios y supernumerarias son personas que, digamos, cuando se dedican a tener su familia, pues tienen los hijos que Dios les mande. Así que la mayoría son familias numerosas. Ellos obvio que pueden vestir con la ropa que quieran, siempre y cuando pues respetando. Y yendo al punto de las numerarias y numerarios, son personas que también pueden trabajar, pueden tener una profesión, pueden vestir la ropa que quieran, pero obvio que siempre como bien tapaditos y bien tapaditas, como que nada de exhibirse. Algo súper importante es que viven en casas de la obra. ¿Y qué es la obra? Pues es el Opus Dei. Porque si no me equivoco, como que el significado de Opus Dei es como obra de Dios o algo así. Así que sí, le dicen como casas de la obra, para referirse a residencias del Opus Dei. Según lo que yo viví en esa residencia y según lo que yo entendí, las numerarias pueden trabajar obvio que sin ningún problema, pero el dinero que ganan es algo así como que va hacia un pote, por así decirlo, va a un pote. Es como dinero para todas, es decir, como que ese dinero se utiliza para la casa, algo así. Pero bueno, no quiero profundizar mucho en el tema porque yo no soy ninguna experta, simplemente viví un año en esta residencia y es lo que les voy a contar. Seguramente muchas se deben estar preguntando, pero Andreina, ¿cómo llegaste a vivir a esa residencia? Yo no sé, no recuerdo muy bien, pero creo que esa residencia como que llevó algún folleto o se promocionó en mi colegio, y en ese momento yo tenía 16 años cuando me gradué del colegio, lo sé, era muy chiquita, y mis padres consideraron que pues era una buena opción, y la verdad es que en ese punto no me quejo para nada, porque conocí muchas chicas que estaban en la misma situación que yo, es decir, que estaban empezando su primer año de la universidad, y pues hice obvio que muchas amistades ahí, y de eso sinceramente no me puedo quejar porque fueron amistades geniales, y durante ese año con mis amigas ahí la pasamos súper bien. Pero bueno, habiendo aclarado esa parte de que la verdad es que la pasé genial con las amigas que conocí ahí, lo que quiero contarles realmente en este story time fueron como la experiencia que viví con respecto a la religión en esta residencia. Cuando yo recién me mudé a esa residencia, creo que la película de El Código Da Vinci tenía muy poco tiempo de haber salido, es decir, como 1 o 2 años, creo que 1 año. Y obvio que yo quería conocer un poco más sobre la religión, y por si no sabían, en la película del Código Da Vinci aparece un hombre que es, creo que albino o simplemente tiene el cabello rubio, y ese hombre pertenece pues al Opus Dei, y a él lo muestran que se autoflagela. Para las chicas que no tienen ni idea qué es autoflagelarse, es simplemente como
una cuerda, como un látigo, y se golpean en la espalda. Yo sé que este punto es un poquito bastante fuerte. Yo me enteré de todo esto cuando tenía 17 años y sí, yo sé que es como bastante fuerte porque no entiendes por qué hacen eso y hasta el sol de hoy no lo entiendo. Lo respeto, pero sigo sin entender. Y bueno, obvio que yo estaba como con esa duda y aprovechando que estaba viviendo en esta residencia, hablé con una de las chicas que ya tenía como un año viviendo ahí y ella me contó que justo el año anterior, cuando había salido la película, a una de las numerarias que vivía ahí en la residencia le hicieron una entrevista en la televisión y todas estuvieron como súper emocionadas viendo la entrevista en vivo, en la tele, como reunidas. Pero en esa entrevista le preguntaron que si era verdad que se autoflagelaban y ella debió ser sincera. Ella respondió que sí y de hecho contó cómo era. Y obvio, esta chica que me contó esto me dijo, claro, que cuando ella llegó nosotros le preguntamos que si por favor nos podía como contar mucho mejor qué era eso que ella había hablado en la entrevista. Así que ella le mostró como una especie de kit o algo así, como un bolsito, vamos a llamarlo un bolsito, nada más. Yo ese bolso no lo vi, pero esto me lo contó esta chica. Dentro del bolso habían varias cosas y entre esas había como, imaginen como una cadena, como una cuerdita o algo así, que tiene como muchas pullitas, como pullitas. Pero el punto es que con esa cuerdita, pues las numerarias y los numerarios, si no me equivoco, deben colocárselo 2 horas diarias. Y si me estoy equivocando en el tiempo, lo siento mucho, pero creo que son 2 horas diarias. Se lo deben colocar para las que son como más flaquitas, se lo colocan en la cintura como así atado, y las que son como un poquito más rellenitas se lo colocan en la pierna. Es como una especie de purificar tus pecados o algo así. Y si no me equivoco, pues también dentro de ese bolsito había como una especie de látigo donde cuando el pecado que habían cometido era mucho más fuerte, pues se autoflagelaban como en la espalda o algo así. Pero esta última parte no me den mucha importancia porque esa no me acuerdo muy bien. Pero antes de hablarles sobre este tema, me puse a leer en internet porque no quería hablar solamente basada en mi experiencia, sino que quería confirmar lo que realmente pues yo me acordaba de ese momento. Y en muchísimas páginas del Opus Dei, o sea, si ustedes van ahora mismo a Google y colocan Opus Dei, van a hablar sobre este tema, así que yo no estoy inventando nada. Es obvio que las personas que pertenecen al Opus Dei defienden y te explican su motivo por el cual ellos no le llaman autoflagelarse, sino como... ni tampoco castigo, no sé muy bien cómo le llaman, pero sí, ellos admiten que sí lo hacen. Así que yo no estoy hablando de ninguna locura. Seguramente se deben estar preguntando como que ¿a qué religión perteneces, Andreina? Y yo soy católica, a mí me bautizaron, hice la comunión, hice la confirmación y de vez en cuando soy una persona que va a misa. Pero para ese momento personalmente no era una persona que fuera mucho a misa. Y viviendo en esta residencia, dentro de la residencia, digamos dentro de la casa, hay como una especie de capilla como chiquitita. Todos los domingos había misa ahí, o sea, iba un sacerdote del Opus Dei y nos daba la misa. Los sábados hacían una, como vamos a llamarle actividad, que es meditación y otra cosa más que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Pero el punto es que teníamos que ir. Obvio que ellos te respetaban si pues tenías que estudiar, hacer tareas, si tenías que hacer esas cosas, ellos te lo respetaban. Pero si estabas ahí en la residencia, sí o sí tenías que ir. Otra cosa más es que después de cada cena teníamos que hacer la visita. Creo que se llamaba así. La visita era simplemente pues ir a la capilla a donde estaba el Santísimo. Teníamos que decir un par de rezos, obvio que todas juntas, de hecho me lo aprendí. Obvio que cada vez que entrabas y salías de la residencia tenías que abrir la puerta de esta capilla que estaba prácticamente en la entrada y saludar o despedirte en el caso de que estuvieras entrando o saliendo del Santísimo. Con respecto a las actividades que hacían los sábados, yo la verdad es que estaba a veces muy ocupada y estaba haciendo trabajos, pero estaba ahí obviamente. Así que muchas veces ellos me regañaron, me retaron, no sé, como ustedes le digan, por no haber ido. Luego, cuando yo empecé a no ir a misa, y no solamente yo, sino también como otras compañeras, una de las numerarias me llamó aparte y era como la que tenía más onda con nosotras. Y nos pusimos a hablar como de cómo estaba mi vida, cómo estaban las cosas, cómo estaba la universidad. Y ella me preguntó pues eso, que por qué no estaba yendo a misa. Y yo le expliqué porque simplemente a veces no tenía tiempo, porque simplemente a veces no tenía ganas. Y ella me respondió así tal cual: ¿sabías que no ir a misa es pecado? Y yo muy respetuosamente le respondí que pues entonces yo era una pecadora. Eso claramente a ella no le gustó para nada. O sea, no me querían convertir en numerarias,
Pero el punto es que dentro de estas residencias, y esto fue algo que estuve leyendo dentro de las páginas del Opus Dei, las numerarias también se encargan como que de estas chicas que vienen a vivir a las residencias, y en el caso de las residencias de hombres, pues se tienen que encargar como de ir buscando a futuras chicas que sientan la vocación de convertirse en numerarias. De hecho, yo compartía la habitación con una chica que era numeraria, que era lo más de la vida. Sinceramente yo la amaba a esa chica, y ella era numeraria, pero de repente, un día, ella recibió visita de sus padres, lo cual era súper raro porque son como les dije, son como bastante herméticos, como demasiado secretos, y ella de repente empezó a vestirse de manera diferente. No es que de la nada empezó a exhibirse ni nada, porque ella no era para nada así, pero la ropa que empezó a utilizar, les juro que era como mucho más bonita, como que se estaba empezando a arreglar más. Y bueno, cuando ella recibió la visita de sus padres, lo que le habían traído era que sí, computadora, un celular, un auto. Le habían traído un montón de cosas materiales que antes no tenía, y yo sinceramente no entendía nada. Hasta que un día hablé con ella y ella me dijo lo que estaba pasando, que simplemente había dejado de ser numeraria, que no había dejado el Opus Dei como tal, pero que ya no era numeraria. Ahí fue cuando yo empecé a entender que cuando eres numeraria prácticamente pues tienes que dar todo tu dinero ahí, al pote, a ese pote que les dije. Otro dato súper importante es que de domingo a viernes la puerta se cerraba a las 10 de la noche. Es decir, si tú ibas a llegar después de las 10 de la noche tenías que avisar o pedir permiso, o inclusive avisarle a tus padres para que tus padres llamaran a la residencia y ellos le avisaran, digamos, a las numerarias que tú ibas a llegar tarde. Y solamente los sábados la puerta la cerraban a las 12 de la noche. Es decir, como que ese día podíamos salir hasta las 12 solamente. Y antes de ir con el último cuento con respecto a mi experiencia en esta residencia, muchas veces me pasó que uno tenía como que avisar si ibas a almorzar, si ibas a desayunar. Es como que tenías que marcarlo como en una cartelera, y yo muchas veces llegué tarde, ya sea al almuerzo o a la cena, y ellas simplemente no te guardaban la comida. Así de simple. Así que sí, esas eran cosas que me pasaban viviendo en esta residencia. Y para no hacer tan largo ya este cuento, porque creo que ya llevo mucho tiempo hablando, les voy a contar cómo fue que me fui de la residencia. Yo claramente ya tenía pensado y había estado buscando para irme con amigas a vivir a un apartamento como todas juntas y pagarlo entre todas. Y ya yo eso se lo había comentado a mis padres, pero hubo un día que ellas empezaron como que a llamarnos a cada una y a decirnos como que mira, quiero que sepas que ya casi se termina el año para que vayas buscando a dónde irte, porque bueno, ya se termina el tiempo acá, bla bla bla. Eso me lo dijeron a mí y a unas cuantas más. Obvio que ese día ellas me empezaron a decir un montón de cosas, como de verdad espero que cambies, y yo era como, ¿cambiar qué? O sea, no, la verdad es que sinceramente en ese momento no lo entendía. El día que llegaron las vacaciones, mi papá fue de Margarita a Caracas a buscarme, y obvio que por más de que fuera mi papá no podía entrar a mi habitación, sino que él se tenía que quedar en una salita que estaba como justo en la entrada. Una de las numerarias como que se puso a hablar con él, le dijo algo así como, qué lástima que Andreina se tenga que ir, porque es que la verdad es que como que con ella no lo logramos mucho. Y mi papá les respondió algo así como, sí, obvio, porque ustedes nunca la lograron adoctrinar a sus reglas religiosas y por eso simplemente no les convenía a ustedes que ella siguiera viviendo acá en la residencia. A lo que obviamente esta numeraria se quedó en plan de, oh, porque yo tuve como muchos encontronazos con ellas por diferencia de pensamientos, lo cual está perfecto porque todos pensamos diferente. Pero bueno, espero no haber ofendido a nadie. Recuerden que esto es simplemente basado en mi experiencia después de haber vivido en esta residencia por un año del Opus Dei. Si les gustan los story time, dale manita arriba, y si es la primera vez que te encuentras con mi canal, pues suscríbete allá abajo en un botón rojito que dice suscribirse. No se olviden de seguirme por mis redes sociales, que por ahí estoy constantemente avisándoles cosas y subiendo fotitos. Y espero que tengan un hermosísimo día y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Mua!